Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Ricardo Andrés Porras Delgado, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pues hoy les voy a hablar sobre el control cultural de plagas. Pues decimos que esta es toda práctica que se realiza para controlar las plagas. Habemos, hay diferentes formas de hacerlo, pero pues hago la salvedad que son muchas cosas que el campesino simplemente hace por tradición y no porque sepa que las está haciendo. Y también hago la salvedad que no puedo hablar de un cultivo en específico porque pues si hablo de una producción química, bueno, una producción tradicional, no cabe dentro de la producción orgánica. Hablamos de que en control cultural puede haber una eliminación de residuos de cosecha. Para una papa es excelente porque pues no dejamos que el gusano blanco se nos esconda ahí en un residuo de cosecha. Hablamos de una solarización que pues es colocar un plástico por encima del suelo y elimine la cantidad de plagas que hay dentro del suelo. Pues digamos que para una chisa la podemos espantar rápidamente. Una densidad de siembra pues eso depende más a criterio del ingeniero agrónomo. Las barreras biológicas es fundamental porque las enfermedades, las plagas se pueden pasar de una finca a otra por el viento, entonces una barrera biológica puede ayudar muchísimo. La rotación de cultivos pues es excelente, pues me gusta más para lo que es una producción tradicional, que pues hablamos de que pues estamos sembrando papa, luego sembramos un maíz y luego sembramos una zanahoria, excelente para rotación, y pues es que hay que tratar de rotar las especies que no compartan las mismas enfermedades. Si hablamos del control para producción orgánica, pues digamos que se debe hacer una práctica, es como se ve en la parte superior izquierda, una práctica son los estratos, estrato bajo, medio y alto, y así podemos controlar las plagas. O como se ve en la parte superior derecha, que un mandalas que puede llegar a, se juntan diferentes especies y pues va a repeler las plagas porque simplemente ya se van a asustar. Un control biológico, este me gusta mucho para lo que es la parte orgánica. Para la parte química pues es bastante complicado. Pues digamos que un parasitoide o un depredador lo podemos eliminar con un insecticida. Entonces pues si es el caso de flores, si ellos trabajan bastante lo que son ácaros predadores, pero con una abamectina se puede eliminar. Vemos el caso de la mariquita, está comiendo áfidos. Y un parasitoide puede ser una mosca que coloca sus larvas encima de un huésped y elimina, y ellas se comienzan a alimentar del hospedero. Los entomopatógenos, una Beauveria baciana, como vemos en la parte inferior derecha, ellos colonizan el insecto y comienzan a eliminarlo. Me queda complicado en la producción química porque no, ellos no son capaces de resistir un fungicida. Todavía no está la tecnología que los encapsule y los eh, proteja de un fungicida. Entonces, pues esto es más que todo para producción orgánica. Me gusta bastante. Cordial saludo, mi nombre es Ira Rosa Flores Torres. Hoy vengo a hablarles un poco de manejo integral de plagas y sus controles. En este momento les vengo a hablar sobre el control ecológico químico, lo que se da en manzanos, en la Sierra del Manzano, en plantas de arándanos. Esta plaga en forma de lerva en sí se introduce en los troncos por medio de galerías y causan enfermedades. También ya es muy difícil acabar con ellas por medio de controles químicos, ya que tocaría por medio de jeringas y esto ocasionaría la muerte a la planta. Por eso se están implementando controles ecológico-químicos, ya que se están haciendo por medio de feromonas. Estas feromonas son utilizadas por las sustancias
naturales de las aromas de las plantas, tanto como algunos enemigos naturales o de otros insectos. Este proceso se lleva a cabo y se llama semioquímicos. Estos semioquímicos lo que hacen es que cambie el entorno y cuando la plaga quiera dañar el cultivo, pues se sienta perdida y crea que ese no es el cultivo al que quiere atacar. También vemos que esta plaga lo que más daña de la planta son las raíces y los tallos. Por lo primero que les digo, cuando es su fase de larva se mete por galerías e infecta todo el tallo. Mm, con esas plagas también podemos ver que se caen las hojas, caen hojas y también la raíz y también genera la muerte de la planta. Se han hecho controles y también se ponen trampas con feromonas y esto evita que se haga tanto daño a la planta. También tenemos el control químico en lo que es el proceso de la broca del café en plantas de café. La broca del café lo que hace es hacer un hueco dentro del botón del cultivo del café, en sí infecta y pudre la planta y pudre el fruto. Como podemos observar en las siguientes fotos, el fruto se va poniendo un color negro y se le va viendo en una parte de ellos se ve como una punta café y ahí es donde se introduce la broca. Eh, Se está tratando con fumigación los cultivos de café, se hacen en toda la planta, desde el follaje hasta la raíz. Tienen que ser insecticidas que sean aptos también y que no sean tan fuertes, por eso se utilizan los siguientes: pirimof- pirimosfetil, clorimofetil y fenitrocil. Estos se hacen de acuerdo a fumigaciones que se hacen a partir de 90 días de la floración hasta la cosecha. Aquí estos se tienen que hacer descargas de 160 centímetros por minuto a 149, a 140 psi. Y así la producción, con eso podemos evitar lo que es la broca del café y evitar que genere tanto daño. También esto se le hace controles culturales, biológicos, antes del químico. Ya el químico es como cuando la royal quiere penetrar directamente el fruto, ya que lo hace no cuando es larva, sino cuando es adulto. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Iván Quiñones y hoy vengo a hablar sobre las técnicas de esterilización de insectos plaga. Como tal, la plaga que les vengo a hablar de su control es la mosca de la fruta, más conocida como tal como o los géneros, la Anastepla y la Ceratitis y Bactrocera. Estas son responsables de severos daños en los frutos, en este caso el mango. Sus principales daños: la perforación para la oviposición, las hembras adultas de la mosca eh, perforan la piel del mango para depositar sus huevos pues, en los huevos en la pulpa. Esto desarrollando para su desarrollo las larvas y la pudrición interna como tal. Síntomas muy visibles, ¿sí? Como identificamos aquí en las imágenes. Eh, Como tal, la técnica de esterilización pues se basa en que liberar unos machos estériles en el campo para poder que estos se reproduzcan con las hembras y así controlar su población. Es una técnica que más que todo se va a implementar en cultivos a gran escala, porque pues es una técnica en este momento costosa, no es muy conocida como tal. Eh, Su desarrollo empieza como una cría masiva, esto pues en centros especializados, donde podemos recurrir como el ICA, que nos pueden dar más datos, y Agrosavia otro, y ya entes privados como tal, laboratorios. Lo que se hace es, al separar los machos de las hembras, estos se les coloca una radiación eh, para poder esterilizarlos o volverlos de estériles, qué pena. Eh,
volverlos estériles, la gracia es no dañar su capacidad de reproducción, pero que pues ya no que queden como tal estériles. Lo que se hace después de ya de tener esta población estéril, esos machos, es poderlos liberar mediante aviones o drones como tal. La gracia es que por cada un individuo salvaje, macho salvaje, pues nosotros incorporemos al ambiente 10 estériles para que haya las técnicas sean pues productivas. Em, ya la idea es que pues cuando estos machos estériles se reproduzcan con las hembras salvajes, al depositar sus huevos, pues estos eh, no van a ser viables como tal y así manejar su población. Como les comentaba, pues es una técnica en este momento en desarrollo que está verificando con buenos resultados en otros países como México o Estados Unidos, pero pues que son en gran escala, porque pues, tienen un costo. Nosotros como agrónomos pues tenemos que estar eh, dando esa observación o esas pautas de costo-beneficio de cada una de las técnicas. Es una técnica que, como les decía, depende también, o hay que trabajarla con otras, o sea, después de implementarla con técnicas culturales o de un monitoreo pues para saber si se ha controlado la población o no. Muchas gracias. Buenas tardes, tutor. En este caso le voy a exponer dos métodos de control de insectos. En este caso vamos a exponer perdón, ¿no es? Control genético, control genético de Drosophila Suzuki. Este insecto perteneciente al orden Diptera es un insecto holometábolo, eso quiere decir que pasa de huevo, larva, pupa a adulto, que nos afecta frutas de piel suave como la fresa, arándano, frambuesa, cereza, melocotones, caquis o uvas. La manera que este insecto tiene de afectar el órgano principal que afecta a este insecto es el fruto. Entonces lo que sucede es que la hembra de Drosophila se posa sobre el fruto cerca al tallo y en este lado ovoposita las larvas. Estas larvas son las que causan el principal daño al fruto. En esta imagen podemos ver las perforaciones que causa la, el fruto, perdón, el insecto al momento de opositar. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, pues vamos a hablar de un método de ingeniería genética para el control de Drosophila, que aunque la revisión como tal, la generación no se lleva a cabo por medio no la lleva a cabo el agricultor, vamos a explicar un poco de qué manera es que se realiza esta modificación genética para el control. Entonces, lo que se hace es generar un gen en laboratorio, un gen específico que se inserta en ciertos embriones de Drosophila. Esos embriones se van a seleccionar para ver cuáles si realmente adquirieron el gen y se van a seguir criando por medio de tetraciclina, que es un compuesto que les va a permitir seguir vivos, que no van a encontrar en la naturaleza. Entonces ya se tiene una cepa lista para liberar en campo. La proporción de esto es un estado experimental, obviamente, pero la proporción que se debe tener para de liberación es de 1 a 1, determinado previamente con los controles y con los controles en campo. Esto lo que genera es una incompatibilidad híbrida, ya que los individuos implantados van a reproducirse con los que estaban previamente y pues las cepas no se van a poder seguir desarrollando. Y vamos entonces con un siguiente método de control, este más específico, es la resistencia que tiene sea maíz a Sesamia nonagrioides. Sesamia nonagrioides, perdón. Bien, entonces
Sesamia nonagroides es un lepidóptero con metabolismo holometabolo que se posa sobre la hoja de sea maíz del maíz y ovoposita. Al ovopositar, las larvas se insertan en el tallo, dentro del tallo, y una vez insertados en el tallo ya es muy difícil que los insecticidas hagan efecto, pues porque son de contactos y quedan completamente protegidos. Entonces, sea maíz tiene varios métodos de combatir esta plaga por sí misma, ¿no? Y pues como tal también podemos generarla nosotros por medio de selección natural. Una selección simple o fenotípica, realmente a lo largo de años se puede hacer seleccionando aquellos que tienen varios que muestran las características que necesitamos. Sea maíz tiene 4 métodos diferentes de protegerse, que son barreras físicas. Podemos desarrollar tallos más duros o que dificulten la penetración, una resistencia genética, que algunas variedades de sea maíz tienen una resistencia genética a Sesamia nonagroides, una resistencia bioquímica, aquí es que sea maíz como tal produce fenoles o toxinas que afectan el insecto, y una tolerancia, que es que a pesar de que la planta tengamos infectación del insecto en la planta, esta pueda continuar creciendo con total normalidad.